Bueno, buenas noches, sean bienvenidas a la lección número 5 del curso La Ley y el Evangelio. Hoy examinaremos la voluntad de Dios para nosotros en el cuarto y el quinto mandamiento. Hoy vamos a ver esos dos mandamientos. ¿Mm? Muy bien, vamos a empezar con oración. Vamos a dejar todas las cosas en las manos del Señor para que Él tome el control de esta noche. Amén. Querido Padre Celestial, nos ha dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos como un regalo tuyo a las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una nueva apreciación más profunda de estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar en este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, yo te doy las gracias por una noche más, Señor, que estamos presentes, todas las hermanas, alrededor de tu palabra, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Guíame a mí, Señor, en esta enseñanza, Padre, porque hablamos de tu palabra, Señor. Guíame para que enseñe bien tu palabra. Dale sabiduría, entendimiento para que ellas puedan apreciar, Señor, la ley y el evangelio, que es el regalo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Buenas noches, María Silvestre. Dios te bendiga. Bueno, lección 5. El cuarto y el quinto mandamiento vamos a leer hoy. Romanos 13. Y la primera pregunta, no le lleven mucho el apunte a los números de las preguntas porque después en el proyecto final pueden estar cambiadas. Solamente si las quieren anotar para hacer algún apunte para poderlas ya contestar, háganlo. Se las dicto, así no tienen que perder tiempo. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Esta es otra pregunta del proyecto final. Pero no sé si va a estar en la octava, si va a estar en la séptima, no sé. Sí, Dolores, ¿querés preguntar algo, hermana? Abrí el micrófono que te escuchamos. Ay, perdón, yo creía que usted estaba haciendo una pregunta, era. No, no, no. Buenas noches para Esta todos. gracias, igualmente para usted. No, esta es una pregunta del proyecto final. Lo que nos pongan atención sobre si es la 8, la 7, la 6, porque cambia en el proyecto final, cambia, están acomodadas de otra manera. Pero es una pregunta que vamos hoy a resolver. Muy bien. En Mateo 23, del 34 al 40, dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esa fue la pregunta de Jesús. Jesús le respondió, a ver si la tenemos acá, si no se las leo. Jesús le respondió, no, no está en Romanos, esto está erróneo. Está en Mateo 22 del 34 al 40. Acá no escriban Romanos, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá tienen la respuesta de la pregunta. ¿Cómo resumió Jesús los mandamientos? ¿Mm?
Con sus propias palabras, ustedes pueden contestar la respuesta a la pregunta que vimos acá. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? ¿Mm? ¿Cómo los resumió? 2 mandamientos. El primero y más importante, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la respuesta, la acomodan con sus palabras. ¿Se entiende? ¿Mm? Así se van a ir viendo cómo tienen que contestar. Muy bien, seguimos. Los primeros 3 mandamientos, el primero, el segundo y el tercer mandamiento, muestran cómo amar a Dios y a los demás. ¿Mm? Los primeros 3 mandamientos. Y a los demás, del 4 al 10, nos muestra cómo amar a nuestro prójimo. ¿Mm? Los 3 primeros mandamientos son para cómo debemos, cómo queremos, cómo deseamos amar a Dios. Y los demás, del 4 al 10, son destinados al prójimo, cómo amamos a nuestro prójimo. Muy bien. Para recordarnos que esta clase no es solamente basada en la ley de Dios, ¿cuáles son las 2 enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una de ellas. Esta es una pregunta que ya la vimos. Y estamos repasando. ¿Cuáles son las 2 enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una de ellas. Las 2 enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. La ley es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios mostrándonos con la ley? Que seamos perfectos, obedientes. Las 2 enseñanzas principales son la ley y el evangelio. La ley es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que demandó Dios de nosotros. La ley nos muestra nuestro pecado. ¿Qué nos dice la ley? Nos muestra nuestro pecado. ¿Qué nos declara? Que somos pecaminosos, que no podemos cumplir los 10 mandamientos. Es imposible. El evangelio es lo que hizo Dios para nosotros. El evangelio nos muestra a nuestro Salvador, quien vivió una vida perfecta, obedeciendo la ley y atribuyendo su perfección a nosotros y pagando el preciso precio de nuestro pecado con su muerte en la cruz. ¿Qué es el evangelio? Nos muestra al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, con su vida perfecta y santa. Que vivió una vida perfecta y pagó todos nuestros pecados en la cruz. La resurrección de Jesús es evidencia de la victoria que tenemos ya en Cristo por fe. Fue tan perfecto en su vida y en su muerte, acuérdense, en obediencia activa mientras estuvo vivo, obediencia pasiva cuando entregó su propia vida. A resurrección de Jesús, la evidencia de la victoria que tenemos, porque Dios lo levantó entre los muertos. En cada mandamiento vemos que no hemos amado a Dios ni a nuestro prójimo perfectamente. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos regocijamos en el perdón de Cristo, las buenas nuevas de nuestra salvación. ¿Se va entendiendo? Pregunten si no se entiende, por favor. Es importante que ustedes tengan bien claro estas cosas, porque es para salvación de ustedes y para los que van a ser salvos a través de ustedes cuando le prediquen la palabra. Tengan claro esto. Ahora en agradecimiento y amor deseamos estudiar y obedecer la voluntad de Dios.
revelado a nosotros por su palabra. Confiamos que el Espíritu Santo va a obrar y crecer en nosotros buenos deseos y frutos. ¿Mm? Nosotros ya somos salvos, estamos perdonados de todos nuestros pecados por la obra de Jesucristo, por sus méritos. Ahora el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y por amor y agradecimiento a esa tan preciosa salvación, vamos a tener frutos, buenas obras por amor, ya no por obligación, por amor y agradecimiento. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Yo ya soy salva. Lo voy a hacer por agradecimiento, por amor para quien me salvó. El Espíritu Santo me da que haga esas obras. Yo por mi carne no puedo, pero el Espíritu Santo nos lleva, el que habita en nosotros, no se olviden, Él habita en nosotros, nos lleva a hacer buenas obras por agradecimiento. ¿Se tendió hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos? La ley nos muestra nuestro pecado. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. ¿Mm? Son las buenas nuevas. ¿Se entendió hasta ahí? La ley nos muestra nuestros pecados y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador, Jesucristo. Son las buenas nuevas de salvación. Seguimos. Analizar el cuarto mandamiento. Analizar el quinto mandamiento son los objetivos de la lección de hoy. Determinar el uso correcto y la aplicación del cuarto y el quinto mandamiento en la vida del creyente. ¿Mm? Vamos a seguir. A ver, ahora sí la preguntita para ustedes. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver, Giovanni y después Sandra. Abran el micrófono, hermanas. Abran el micrófono, así las escucho. Ahí está. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. El cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vayas bien en la vida y disfrute de larga vida. Muy bien, muy bien. Sandra, Lo mismo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. muy bien, muy bien. Ese es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso está en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Seguimos. Efesios 6, del 1 al 3. Dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Mm? Este mandamiento trae promesa. ¿Mm? Para que tengan buena, larga y buena vida sobre esta tierra. Dios usa a los padres para bendecir a sus hijos. Recibimos nuestros cuerpos y vida de nuestros padres. Nos nutren y nos guían. ¿Mm? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Los padres son los representantes de Dios. Dios no solo nos ha ordenado amar a nuestros padres,
sino también honrarlos, estimarlos, respetarlos, someterse a ellos, servirles con humildad y reverencia. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros amemos a nuestros padres. Él quiere bendecirnos y quiere que nosotros honremos a nuestros padres. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades? María Silvestre, ¿querías hablar? Escuché que hablabas. No, parece que no. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? ¿Alguien sabe? Sí. A ver, Sandra. Y Sandra y puede después ser Dolores. el presidente de nuestro país, los gobernadores, jefe de trabajo, autoridades escolares. Muy bien. ¿Quién más? Dolores, Giovanni, Nidia. Este, Sí, se- también maestros, pastores, nuestros líderes, aparte de los gobernantes y presidentes, también podemos tener eso, nuestros jefes, ¿Mm? maestros y pastores. Muy bien. Sí, en el cuarto mandamiento, Dios ha elegido colocar autoridades sobre nosotros como representantes de Él. Son representantes de Él. Las autoridades más familiares para nosotros son nuestros padres, pero por nuestro propio bien. Dios también ha colocado otros representantes sobre nosotros. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades? Como ustedes dijeron, las respuestas varían. Autoridades incluidas como el presidente, el gobernador, los senadores, los maestros, la policía, el ejército, los jefes donde trabajamos. ¿Mm? Muy bien. Autoridades incluidas en el cuarto mandamiento, líderes de la iglesia. ¿Mm? En Efesios, en Hebreos 13, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlo. Los líderes en el gobierno, Marcos 12 y 17, entonces Jesús le dijo, pues den al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Los supervisores y jefes en Efesios 6, del 5 al 8, dice, los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. Policía, maestros. En Romanos dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Dios pone todo, todo. Él pone rey, saca rey, pone gobierno, saca gobierno. Él es soberano y él pone conforme a su voluntad lo que le parece mejor para nosotros. Las autoridades que Dios nos ha dado, a través de ellas, Dios nos concede alimento, casa, protección, seguridad, educación y nos preserva. Las autoridades cristianas cumplen fielmente sus deberes cuidando a sus hijos. Muy bien, seguimos adelante. Si hay preguntas, hagan, ¿eh? Las autoridades que Dios nos ha dado podrían no ser perfectos, pero Dios quiere que los honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. No significa que quedemos en relaciones abusivas o en situaciones contra la voluntad de Dios, pero motivados por el amor de Cristo, obedecemos la voluntad de Dios. ¿Qué tienen que decir sobre esto? ¿Qué entienden sobre esto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué entienden sobre esto? Nidia, ¿querés opinar? ¿Qué entendés de Sí, esto? entiendo que nosotros tenemos
unas autoridades puestas por Dios, mayores que nosotros, con capacidad para regir la, la, las reglas o las normas para poder vivir con, ¿cómo se dice? Con unas regulaciones, como los policías que ponen las multas si ven algo mal, Sí. ¿cómo se llama? Los jefes, cuando uno trabaja, como dice la palabra, hay que respetar los amos, los jefes, para las personas que Ujú, nosotros hacemos alguna labor o algo, que es autoridad mayor que uno. Como usted dice, no se debe de dejar de abusar de uno porque para eso están los derechos humanos, los derechos de las personas que trabajan también. Pero ujú, las autoridades están puestas para nosotros seguir las reglas hasta los límites donde se deben de seguir, siempre ujú. respetando a los demás para que los demás respeten a nosotros. Muy bien, gracias, Nidia. María del Rosario, ¿qué querés opinar? Bueno, buenas tardes a todos, bendiciones. Yo que quisiera opinar sobre las autoridades que nos pone nuestro Señor, como son los presidentes. Sabemos que hoy en la actualidad muchos países sufren porque los presidentes son algo especial, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlos porque son autoridades que Dios ha puesto, porque recordemos que no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad del Señor. Entonces, debemos respetar en lo que a nosotros nos toca, tener conciencia de que sí podemos cambiar la situación, pero hay reglas y hay instituciones que nos pueden apoyar para cambiar esa situación. A veces nos sobrepasa todo lo que está pasando. Quisiéramos que todo se arreglara de la noche a la mañana, pero Dios tiene los tiempos perfectos y Dios ve, así como dejó a su pueblo tantos años en esclavitud, y él oía sus lamentos, oía sus plegarias, pero los tiempos fueron perfectos porque la gloria que estaba por darles era muy, muy grande. Y aún así lo vemos como en el desierto, como ellos, a pesar de haber visto tantas maravillas, aún así se quejaban, ¿sí? Porque pues el ser humano, pues seguimos siendo pecadores y seguimos haciendo no lo bueno como debiera de ser. Por eso también las autoridades son parte de ese todo, ¿no? Y sí, tenemos que obedecer, como dice nuestro Señor, obedecer a nuestros mandatarios y ya llegará el momento. Eso es lo que ¿Mm? yo quería compartir, hermana. Muy bien, gracias. Bueno, dice, las autoridades podrían no ser perfectas, pueden ser abusadores y corruptos, pero Dios quiere que los honremos, sirvamos y amemos y obedezcamos. No significa que quedamos en relación abusivos porque o en situaciones contra la voluntad de Dios. Padres abusadores, líderes espirituales abusadores, pueden usar las escrituras para hacer que otros obedezcan. Es un tipo de abuso espiritual, usando la palabra de Dios para compartir verdades que no son de Dios. ¿Mm? Motivados, eh, hablamos más sobre este tema después, más adelante en las aplicaciones. Motivados por el amor de Cristo, obedecemos la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por las autoridades buenas en nuestras vidas, pero también sufrimos cuando vivimos bajo malas autoridades guiadas por el pecado. Clamamos a Dios y buscamos ayuda de Él por la iglesia. Somos perfectos, merecemos castigo por nuestra infidelidad. Recordamos las palabras de Hebreos 4, 15 al 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para cuando necesitamos ayuda. Nuestro Dios es un buen Padre que nos ama más allá de lo imaginable y que envió a su Hijo a obedecer perfectamente el cuarto mandamiento en nuestro lugar. Muy bien, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dios, guíanos a respetar y honrar las autoridades en palabra, acción y mente. ¿Mm? El cuarto mandamiento agrega una promesa. El cuarto mandamiento agrega una promesa. Dice, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos dice la promesa agregada acerca del mandamiento? Muestra la preocupación y misericordia de Dios por nuestro bienestar aquí en la tierra. Dios quiere bendecirnos. Dios nos quiere bendecir. Nosotros no somos perfectos honrando a nuestro padre y a nuestra madre, ni a todos los gobernantes, ni a todos los superiores que están sobre nosotros, porque seríamos mentirosos si decimos que adoramos, respetamos y obedecemos. Es mentira. Muchas veces nos enojamos con nuestros representantes, nos quejamos de nuestros representantes, clamamos a Dios que nos libere de ese yugo. Muchos países sufren el yugo de los gobernantes y muchas veces estamos mal por eso, pero clamamos a Dios que nos libere. Por eso no podemos tener esa bendición de tener eh, larga vida y buena sobre la tierra, pero Dios nos quiere bendecir igual. ¿M? Dios nos quiere bendecir igual. ¿M? Muestra la preocupación y misericordia de Dios por nuestro bienestar aquí en la tierra. Dios quiere bendecirnos. La bendición en el cuarto mandamiento no es una bendición merecida, pues nunca podemos honrar perfectamente a nuestros padres. Si vivimos una larga vida es porque nuestro Dios de misericordia nos bendice en su buena voluntad. A veces vemos personas que viven 90 hasta 100 años. No es porque hayan honrado a sus padres y a su madre y amado y obedecido y todo. Es porque Dios quiere bendecir de su propia voluntad. No porque el que muera joven Dios no lo quiso bendecir. Dios es soberano. Dios protege y Él tiene la voluntad de cada uno. Tenemos una fecha marcada y la único que la sabe es el Señor. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo partimos. Y estamos bajo las manos del Señor. Así que por ese sentido no tenemos que estar pensando que porque vivimos pocos años o alguien vivió pocos años, no es porque Dios no lo quiso bendecir. Hay personas que viven muchos años y no es porque hayan honrado. Y hay personas que viven pocos años y no es porque no hayan honrado. ¿Se entiende esto? Es la voluntad de Dios en su misericordia el tiempo que vamos a vivir sobre esta tierra. La bendición en el cuarto mandamiento no es una bendición bendecida, pues nunca podremos honrar perfectamente a nuestros padres. Si vivimos una larga vida es porque nuestro Dios de misericordia nos bendice en su buena voluntad. En Isaías 64:6 dice, todos nuestros actos de injusticia son como un trapo lleno de inmundicia. Nuestras buenas obras para Dios, si nosotros queremos decir, no, porque yo soy buena, hago esto, hago aquello, el otro. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías.
Nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras obras. El único que agradó a Dios con sus obras es nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos. Nosotros recibimos ¿eh? La salvación por las buenas obras que hizo Jesús, por sus méritos, porque Él cumplió toda la perfección, vida activa, obediencia activa y obediencia pasiva. Vivió una vida santa, nos adjudica a nosotros. Acuérdense, entregó su vida sin quejarse, sin abrir su boca, pasivamente la entregó y nos perdona y pagó todos nuestros pecados y por eso somos perdonados. Y Dios nos justifica a través, por la fe, a través de los méritos de Cristo, no por nuestras obras. Nosotros no podemos agradar a Dios porque todo lo nuestro es imperfecto. Amamos imperfectamente, obramos imperfectamente. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a ser imperfectos. Eso no es porque uno es más bueno que el otro, no. Todos iguales, todos somos imperfectos, todos amamos imperfectamente. El único perfecto es Cristo y a través de sus méritos somos salvos. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Dios no nos va a amar más o menos. No, Dios los ama a través de su Hijo, por lo que hizo su Hijo. Dios nos bendice a través de su Hijo. Por eso cuando oramos, siempre oramos en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de Viviana. Oramos en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, porque reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Oramos. ¿Mm? ¿Se entiende? Muy bien. Objetivo de la lección. Vamos a analizar ahora el quinto mandamiento y después vamos a determinar el uso correcto de la aplicación del cuarto y quinto mandamiento en la vida del creyente. Vayan haciendo preguntas mientras yo voy hablando. Si no veo, me hablan para que quede claro. Por favor, quiero que este tema les quede claro. ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver que a ver que me olvidé una cosa, preguntar esto. Ahí me pasé de largo, a ver. Mm, Ahí está, me pasé de largo. ¿Qué protege Dios con el cuarto mandamiento? Nidia y Dolores. Nidia, Pero, protege a la familia, nos protege a nosotros porque, ¿cómo se llama? Si los hijos obedecen a los padres, como nosotros obedecemos padre y madre, pues entonces dice que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da, y con la promesa. Y además, pues hay un orden en la familia para, ¿cómo se dice? Respetarse unos a otros. Yo entiendo que ese cuarto mandamiento es para la familia, es familiar, para llevarse bien. ¿quién más quería? Gracias, hermana. ¿Quién más quería compartir? En realidad, el cuarto mandamiento lo que protege son a los representantes de Dios. No se olviden. Nuestros padres, que son los primeros que vemos al nacer, pueden ser padres de sangre, como padres adoptivos, como abuelos que nos crían a nosotros. Después vienen los maestros, después vienen nuestros jefes. Dios protege a los que son representantes de Él. Entonces, ¿qué protege el cuarto mandamiento? Primero nuestros padres, a nuestros tutores. Si no tenemos padres, a nuestros tutores. Un tutor nuestro nos pudo haber criado un hermano mayor, nos pudo haber criado una tía. Va a proteger a quien tenga la autoridad sobre nosotros. Dios lo protege, porque en diferentes circunstancias siempre va a haber alguien adelante nuestro, arriba nuestro. ¿Mm? Ahora nosotros que somos adultos y somos padres, Dios nos protege a nosotros como padres.
en nuestros hijos y a nuestros nietos, porque somos sus abuelos. Somos representantes de Dios. Cuando nosotros a nuestros hijos los corregíamos, Dios avalaba nuestra corrección, porque nosotros corregíamos para bien. Somos imperfectos, pero los corregíamos para un bien de ellos. Entonces Dios protege a sus representantes, padres y a todas las autoridades que están arriba nuestro. Las bendiciones que recibimos de las autoridades, instrucción en la palabra, salvadora, ley, orden, necesidades diarias y cuidado amoroso. Todo lo que viene a un pastor en nuestra autoridad en la iglesia, protege al pastor, porque el pastor nos guía y nos enseña con la palabra de Dios, es responsable de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro conocimiento. Entonces Dios ahí está protegiendo a los representantes. ¿Quedó clarito? ¿Quedó claro? Seguimos adelante. Ahora sí. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Bueno, sí, Nidia. Y el quinto es no matarás. Muy bien. El quinto mandamiento es no matarás. Y está en Éxodo 20:13. Seguimos. En Mateo 5:21-22. Primero les voy a leer otro versículo. El quinto mandamiento es no matarás. Eso 20:13. La vida es un don precioso de Dios. El tiempo que Dios nos da aquí en esta tierra es nuestro tiempo de gracia. Por eso cuando hay un homicidio, matan, le quitan la vida a un ser humano, le quitan el tiempo de gracia de ese ser humano. Es tremendo eso. La vida es un don precioso de Dios. El tiempo que Dios nos da aquí en la tierra es nuestro tiempo de gracia. Dios desea que apreciemos y protejamos el precioso don de la vida. También vemos el quinto mandamiento en el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero él les dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Y cualquiera que su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno. Eso dice Mateo 21:22. Mateo dice, quebramos el quinto mandamiento. En Mateo vemos cómo quebramos el quinto mandamiento. No solo cuando matamos, sino también cuando guardamos enojo y malos pensamientos contra un hermano. Puede ser un hermano de sangre, puede ser un hermano de la iglesia. Cualquier hermano, cualquiera o un semejante. Cuando guardamos rencor, cuando no perdonamos, cuando tenemos malos pensamientos, cuando tenemos malos sentimientos con nuestro hermano, estamos quebrantando el quinto mandamiento. ¿Qué quiere Dios que hagamos según el quinto mandamiento? Amemos nuestro prójimo, Juan 4:7. Dios quiere que animemos, apoyemos, seamos pacientes, no paguemos mal por mal, procuremos siempre hacer el bien. Tesalonicense 5:14, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dios quiere que seamos bondadosos, misericordiosos y nos perdonemos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:31-32. Dios quiere que ayudemos y seamos amigos de todos en toda necesidad corporal.
¿Se acuerdan del buen samaritano en Mateo 22, 25 del 35 al 36? ¿Qué pasaba con el buen samaritano? ¿Mm? Se cayó una persona, le robaron, la dejaron tirada, golpeada. Pasó un fariseo, lo dejó tirado. Pasó un saduceo, los dejó tirado. Pasaron mucha gente y la dejó tirado. Pasó el buen samaritano, lo agarró, lo llevó a un lugar, le hizo dar cama, que lo cuidaran, comida, dejó pago los días. ¿M? Y dijo, cuando yo vuelva, si ha gastado algo más, este hombre, lo voy a pagar yo. A él no le importó si era del mismo raza, color, religión, nada. Él ayudó. Por eso el gran samaritano. No sé si se acuerdan de esa historia, es preciosa. Qué ejemplo que nos da el Señor en su palabra. ¿Eh? A veces somos cristianos y vemos a un prójimo tirado o que pasa algo y nos miramos para otro lado. ¿Eh? Tenemos que ayudar al que necesita, perdonar, pedir a Dios que nos dé ese poder que Él tiene para poder perdonar. A veces nos cuesta porque somos humanos, pero Dios nos da ese amor para perdonar. ¿M? Para no pagar, no ser vengativos, pagar mal por mal, ¿eh? A ser tolerantes. A veces tenemos que tolerar muchas cosas, pero lo hacemos por Cristo, porque Él toleró también. Luchemos para poder hacerlo. No es que nos va a salir porque somos imperfectos, pero luchemos, tratemos de poderlo hacer por agradecimiento a nuestro Señor. Seguimos. Porque dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos deseos. ¿Mm? Eso le dijo Jesús al que miraba a la mujer del prójimo, ya pecaste. ¿Mm? Tan solo mirar, ya pecó, porque pecó con su corazón. Miró la mujer de su prójimo, miró con malicia, miró con codicia, ya codició la mujer de su prójimo. A veces pecamos de corazón de esa forma. Miramos a nuestro vecino que se compró un coche nuevo, un vestido, lo que sea, y ya miramos y codiciamos y pecamos. ¿Mm? Es nuestra carne. Tenemos que luchar con nuestra carne. Es nuestro enemigo la carne. Nos hace caer. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que usar el freno, ¿m? El freno para no caer. ¿M? Muy bien, vamos a por Pedro. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Por sus heridas fuimos todos sanados. Fuimos todos sanados. ¿M? Muy bien. Él hizo todo por nosotros. Todo. Determinar el uso correcto y la aplicación del cuarto y el quinto mandamiento en la vida del creyente. ¿M? ¿Qué imagen y aplicación práctica nos muestra David sobre el quinto mandamiento en Primera de Samuel 24, del 1 al 13, mencionado en el video La Tarea? ¿Quién se acuerda? ¿Quién pudo leer la historia? ¿Quién pudo ver el video? Sí, María Fernanda, te escucho, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí vemos en Samuel que nos Ujú. explica cómo David aplicó el cuarto y quinto mandamiento. Aquí resalta la integridad de David al no tomar justicia por su propia mano y respetó la autoridad
de respetar la vida de Saúl porque él fue un ungido de Dios. Saúl Ajá. estaba buscando a David para matarlo y él entró en una cueva del desierto de Engadí, sin saber que Ujú. David y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo de esta cueva. Entonces, eh, se dice que Saúl entró a aliviarse, indica que Saúl se fue a hacer sus necesidades fisiológicas y aunque los hombres de David le dijeron que era la oportunidad divina para matar a su enemigo, David se negó a hacerlo, diciendo que Jehová me guarde de hacer tal cosa porque él es un ungido de Dios, ¿no? Entonces David Ujú. solo cortó la orilla del manto de Saúl para demostrarle después fuera de la cueva que tuvo la oportunidad de matarlo, pero decidió respetar su vida. Entonces, esto nos muestra claramente que David respetó la vida y la autoridad de Saúl. Muy bien, María Fernanda, gracias. Sí, en Primera de Samuel vemos, ¿no? Como decía Fernanda, a pesar que, mm, que David era designado como el próximo gobernante, no, él respetó y obedeció. eh, Ahí está, pues se hacía eco. No tuvo temor de tocar la vida, pero él le cortó un pedazo de su manto y después se lo mostró y le hizo ver que él si hubiese querido lo hubiese matado, pero él no iba a tocar al ungido de Dios. ¿M? Y también le demostró a la gente que estaba con David que nadie tenía que tocar a Saúl, ¿m? Como era su autoridad, era el ungido, a pesar de que Saúl lo perseguía en varias ocasiones para matarlo, David dijo que Dios haga lo que tenía que hacer. Le dejó la voluntad a Dios para que el Señor hiciera en el tiempo que él marcara, ¿no? Y así fue que David fue obediente a Dios y bueno, Saúl murió, ¿m? Y él asumió como el rey. Muy bien. ¿Cómo actuamos bajo autoridades públicas? ¿M? Romanos del 13 al 1 al 2 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pero no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Las autoridades que hay y han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y a los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. No hay autoridad excepto la establecida por Dios. Dios tiene toda autoridad y es Él quien la distribuye a sus representantes en la tierra según le parezca y conviene. Por eso es Dios. Todos deben someterse a las autoridades. Es interesante recordar que en la época de Pablo, el gobierno civil de Roma era indudablemente pagano en su totalidad. Es probable que Nerón fue el emperador de Roma cuando Pablo escribió esta carta, en Romanos 13, del 3 al 4, porque dice, los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer miedo, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Esto es, por ejemplo, si lo vamos a explicar en la actualidad, la policía es la autoridad de Dios y la espada es su arma.
Entonces, nosotros debemos obedecer la autoridad de Dios. Si la policía, vamos en un auto y la policía nos para, debemos detenerlos y si nos pide documentación, debemos de presentarles la documentación. Y si no tenemos la documentación en reglas, tenemos que asumir las consecuencias porque estamos fuera de la ley. Ellos están respaldados por Dios. Cuando hay un tiroteo, desgraciadamente es muy triste, y la policía tiene que sacar su arma, está respaldado por Dios. Si es porque hace bien y si hace mal, bueno, también tiene sus consecuencias, porque también vemos que hay policías que le llaman acá en Argentina gatillo fácil, que tal vez no era necesario sacar su alma y la saca, pero todo está bajo el reglamento de Dios. Pero nosotros, como ciudadanos y como cristianos, tenemos que saber que están puestas por Dios. Muy bien, seguimos. Es cierto que parte de esos sentimientos tienen sus raíces en el hecho de que los representantes de Dios son seres humanos débiles y pecadores. Es lo que le estaba diciendo. A veces pueden cometer errores. Pero la mayor razón para el miedo y la ansiedad ante las autoridades es la conciencia de culpabilidad. Dios quiere bendecir por medio de las autoridades. Cuando las autoridades tienen que intervenir para restaurar el orden y castigar a los malhechores, lo hacen con permiso de Dios. El gobierno es servidor de Dios. Siempre queremos actuar en amor y con respeto, aun con los malos. Son de Dios, son de Dios. Todo es de Dios, todo. Proverbios 31, a ver si lo dice acá. Romanos 13 del 1 al 8 lo volvemos a repetir. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y lo que se oponen acarrean condenación sobre ellos. Es muy triste y es muy peligroso porque los que no obedecemos la ley, lo estamos poniendo en contra de Dios, en lo que está establecido por Dios. Así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Cómo tenemos que manejarnos? Muy bien, seguimos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino los que hacen los malos. Quieren vivir sin miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Lo repetimos para que quede claro. Y en Proverbios 31, 8, 9 dice, habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos, habla en su lugar, hazle justicia, defiende a los pobres y menesterosos. Acá también Dios nos da la oportunidad de hablar cuando hay injusticias. Habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en lugar y hazle justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. Acá también el Señor nos da para que nosotros hablemos, no que seamos, que respetemos la ley y seamos cuidadosos de la autoridad, pero también nos da el permiso para hablar y defender cuando hay injusticias. ¿Se entiende? Dios no quiere un pueblo cordero.
Si nosotros vemos una injusticia o pasa algo que no fue justo, nos da lugar a que podamos defender a esa persona, que es un desvalido, un menesteroso, un pobre, defenderlo, hablar, no usar violencia, hablar, defender. ¿M? Ir a los lugares a donde se puede contra a un juez, a un abogado, buscar justicia por aquel que sufrió injusticia. Hazle justicia, dice. ¿M? Muy bien. Primera de Timoteo 2 del 1 al 2. Ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad. Este es un versículo que ninguno de los cristianos, por lo menos yo me olvido de cumplir y de ser obediente en este. Cuando llegan elecciones a nuestros países, tenemos que elegir representantes. Dice Pablo a Timoteo, ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los presidentes o reyes, por todos los que ocupan altos puestos, para que podamos vivir en tranquilidad y reposo, en toda piedad y honestidad. Orar para que el próximo presidente de nuestro país sea honesto, sea no sea corrupto, para que distribuya bien la riqueza de nuestro país, para que no tengamos sobresaltos. Tenemos que orar por nuestros representantes. Dios escucha nuestras rogativas y peticiones, acciones de gracia, por todos aquellos que van a asumir puestos, por sus jefes que están en el trabajo y va a asumir un jefe, que ese jefe sea bueno, que ese jefe sea considerado, que los trate bien. ¿M? Hay que orar, hay que poner las manos del Señor a todos los representantes que son de parte de Dios, que están arriba nuestro, para que estemos tranquilos y podamos estar en paz, vivamos en paz. ¿Cuándo debemos no obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo debemos no obedecer? Sí, Nidia y María Fernanda. Te escucho, Sí, Nidia. no podemos obedecer a aquellas personas que se van en contra de la ley de Dios o de lo que Dios nos manda a nosotros. Porque si hay algún presidente que está en contra de Dios y nos pone a adorar alguna cosa mala que nos de Dios o hacer cosas que no debemos hacer que están malas delante del Señor, pues no lo podemos seguir, no lo podemos hacer, porque Dios es primero ante todo. Muy bien. María Fernanda. Sí, cuando no debemos obedecer cuando la autoridad nos está pidiendo pecar o desobedecer directamente a Dios, cuando la autoridad intenta ocupar el lugar de Dios, cuando la autoridad promueve injusticias o maldad directa hacia otras personas, cuando la autoridad espiritual, en el caso de pastores o líderes espirituales, contradice lo que dice el Evangelio. Como cristianos no debemos ser rebeldes, pero tampoco ser obedientes ciegos. Muy bien. Y cuando nos prohíben hablar de la palabra, cuando nos prohíben exaltar a Jesucristo, voy por la calle, me junto con un par de señoras en una esquina, ponemos a conversar o en una plaza y yo predico el Evangelio. Y viene una persona y me dice, cállese la boca, váyase a su casa a hablar esas cosas. ¿Qué opinan? Deberíamos ahí obedecer con respeto, con mansedumbre, incluso
con la disposición a aceptar consecuencias. Y esto es lo más importante porque a veces, hoy por hoy, en nuestros países tenemos la libertad todavía de hablar de Jesús, pero por ejemplo en Nicaragua, en Corea del Norte, del Sur, es prohibido e incluso los matan, los encierran en camiones, en containers y ahí los dejan para morir. Entonces, Dios nos pide obedecer con respeto, sin violencia, sin odio, pero también estamos llamados a hablar la palabra de Dios. Bueno, miren lo que dice Hechos, capítulo, a ver si está acá. Hechos, capítulo 5 del 27 a 29. Pedro y los apóstoles ante el concilio. Dice, cuando ellos quieren, espera que los leo. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote le dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. Quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no quiere que obedezcamos a los que Internet tan malo, tienen Cana, autoridad. Cana, me saca la Perdón, reunión, qué pereza. perdón. Dios no quiere que obedezcamos a los que tienen autoridad sobre nosotros si nos dicen que hagamos algo contrario a su palabra. Si yo me encuentro en la calle y estoy predicando la palabra de Dios y viene una persona y me quiere hacer callar la boca, yo con mucho respeto le voy a decir, no quiere escuchar, retírese. Pero yo voy a predicar la palabra del Señor. Y si me denuncia la policía, iré presa. Alguien me va a tener que escuchar, que porque no puedo, si hay libertad de culto, yo puedo predicar la palabra de Dios. Ahora, si se le antoja a alguien que yo no predique la palabra de Dios, porque le molesta, allá ellos. Nosotros no vamos a hacer escándalos, no vamos a hacer molestar a nadie, pero si es un lugar que se pueda en una plaza donde no se molesta a nadie, en una casa, en una reunión, con respeto hacia los vecinos, nosotros podemos predicar la palabra de Dios, hablar del Señor sin que nadie nos venga a prohibir, sin temor, sin temor. No, gracias a Dios, damos gracias a Dios que no somos perseguidos en estos países por predicar la palabra de Dios, como nombrabas vos en muchos lugares, en China también. Hay persecución y muerte, en muchos países de África también por, por predicar. Hay muchos pastores, misioneros que han muerto, los han prendido fuego, los han ahorcado y ellos han seguido predicando. Son los mártires de estos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, demos gracias a Dios que nos da la libertad de enseñar, de predicar y de aprender la palabra de Dios. Agradezcamos cada día nuestra vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense. Muy bien, sigamos. Puntos principales es la voluntad de Dios, que honramos y obedecemos a nuestras autoridades. Es la voluntad de Dios que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo. Jesús obedeció perfectamente el cuarto y el quinto mandamiento en nuestro lugar. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? Es la pregunta de proyecto final, ya la estuvimos viendo. Ya más o menos saben cómo la resumió en dos, en uno que es el más grande de los mandamientos y de los profetas, dice, amarás a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso después ustedes lo van a resumir, lo van a explicar con sus propias palabras. ¿Qué aplicaciones prácticas han aprendido hoy? Lo vamos a hablar y después vamos a la bendición. ¿Quieren hacer algún comentario de lo que han aprendido hoy?
pasamos a un tema, a los materiales extras que tengo para darle, como quieran ustedes. ¿Alguien quiere contar, quiere exponer, quiere participar en qué es lo que aprendió hoy que no lo sabía o que le llamó la atención? Lo pueden hacer. Algo que le haya llamado la atención en este curso de esta noche. ¿Quieren participar? ¿Qué les llamó la atención o quieren hacer alguna pregunta? Porque estamos bien con el horario. No hubo muchos comentarios hoy, estamos bien con el horario. ¿Les quedó claro? ¿No hay nada que quieran comentar sobre lo que hemos visto? Bueno, vamos a pasar a algunos temitas que tengo para darles. Por ejemplo, el aborto. ¿M? Con el mandamiento de no matarás, el aborto. El aborto es un pecado contra el quinto mandamiento porque termina una vida humana. ¿M? Es una tragedia como la violación. ¿M? Queremos actuar con amor y apoyo. Abortar no soluciona el problema, solamente agrega más tragedia sobre la tragedia. En casos de urgencias médicas, queremos hacer todo lo posible para salvar las dos vidas. Una madre incluso podría dar su vida para salvar la vida de su hijo recién nacido, que va a nacer. Queremos hablar acerca del aborto con tacto, porque muchas personas han tenido abortos y sufren culpa silenciosamente. Queremos amarlos, escucharlos, llorar con ellos, mostrarles a Jesús, el Jesús que nos perdonó incluso el pecado del aborto. Vemos en sociedades de pueblos tal vez muy pobres que buscan la solución en un embarazo no deseado y después hay un gran dolor. Hay muchos lugares donde se hacen abortos clandestinos. Acá en la Argentina hace muchos años atrás había muchos abortos clandestinos que eran chicas muy jovencitas, de 14, 13, y morían en esa práctica del aborto. Morían esas criaturas por infecciones, porque iban a lugares que no eran con parteras o con madrona, como se le llamaba, y bueno, se perdían las vidas. Ahora hay muchos métodos anticonceptivos para poder evitar embarazos no deseados. También apelamos para que los jóvenes se guarden en castidad también, ¿no? Para el casamiento, pero no todos. Las culturas o falta de conocimiento lo hacen y son madres muy jovencitas. Y bueno, nunca tenemos que acusar. Si nos encontramos en una iglesia o en una vecindad o le predicamos a alguien y tiene ese dolor, siempre tenemos que apoyarla, animarla, darle consuelo, ¿m? Porque Jesús también pagó por ese pecado. ¿M? Así que no es algo agradable, pero es un pecado. El aborto es un pecado. Si viene de una violación, también es pecado. Es aberrante, porque ahí se sufre la violación y después se sufre por un embarazo no deseado, pero el matar a la criatura no soluciona nada. ¿M? Hay medios con psicología, con psicólogos, con médico, acompañamiento también de hermanos cristianos, de poder acompañar a esa persona que sufrió por esa tragedia, pero nunca es aconsejable que aborten, todo lo contrario, es una vida que no sabemos qué tiene el Señor preparado para esa criatura, que es la voluntad de Dios que venga, ¿verdad? Muy bien. Padres abusivos. Considere el capítulo entero de Mateo 18. Queremos llevar a las víctimas a un lugar seguro. A veces hay padres
que también tienen problemas de adicciones o son violentos y la verdad que son abusivos con sus hijos, los golpean, los maltratan. Una cosa es una corrección, una buena educación con amor, enseñarles, corregirlos con amor, saber educar bien, pedir ayuda cuando no se puede educar bien a un chico. Hay chicos que son muy hiperactivos, muy inteligentes, que a veces superan, son muy chicos y están en todas, tienen una inteligencia que todo lo empiezan a aprender muy temprano. Hay mucha tecnología, le dan los celulares a los chicos de muy chiquititos para que se entretengan y los chicos entran en internet con una facilidad. Y después los padres los castigan bueno, hay de todo. La verdad, sinceramente, hay de todo. Hay padres que no, que fueron también educados con golpes y también crían así a sus hijos con golpes. Entonces, cuando hay padres abusivos, vamos a querer también levantar la voz por ellos, cuidar esos niños de esos padres abusivos y llevar a las víctimas a un lugar seguro. Queremos cuidar su seguridad, también queremos confrontar el pecado para guiar a la persona al arrepentimiento. Nuestro perdón para aquellos que nos han lastimado en el pasado es un camino difícil. Queremos mantener la vista en Jesús y recordarnos constantemente de su perdón para nosotros. Queremos seguir orando, que el Señor os enseñe a perdonar. A veces somos víctimas, llegamos adultos y fuimos víctimas de padres abusivos, de padres golpeadores. ¿m? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar y que el Señor nos sane las heridas de nuestro corazón, porque es muy triste, se ve mucho. A veces hay personas mayores que no pueden todavía sanar esas heridas, que cuando fueron niños fueron abusados de muchas formas, de muchas, verbalmente, psicológicamente, carnalmente. También abusados espiritualmente, malas iglesias, con prédicas erróneas. ¿m? También que se han ido de iglesias porque se han sentido rechazados. Hay de todo, pastores buenos, pastores malos, hermanos buenos, hermanos malos. Hay de todo en esta vida, los podemos encontrar de todo tipo de problemas y las consecuencias son graves porque las heridas que lastiman nuestro corazón y nuestra mente después cuestan cerrarlas, pero con Cristo todo lo podemos. Sí, Nidia, te escucho. ¿Quieres comentar, por favor? Abrí tu micrófono. Sí, quiero leer el Primera de Timoteo 1, 9, que dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el Evangelio del Dios bendito, a mí me ha sido encomendado. Eso era hablando Timoteo. Muy bien. La ley, como usted dijo ahorita, que la ley era, se me olvidó. La ley era para mostrar el pecado, para muestra el pecado Sí. y la gracia de la salvación, ¿verdad? Ujú. Y esas Pues son las dos principales enseñanzas, la ley y el evangelio, y la ley nos muestra el ajá, pecado. Claro que sí. Para todos para todos, a todos nos muestra la ley el pecado. Y ahí Pablo en Timoteo le enseña a Timoteo, ¿m? sí, de cuánto
cuánta perversidad hay en este mundo. Mire lo que usted ha nombrado, parricidas, profanos, de todo ha nombrado ahí, que son los peores pecados. No, pero el pecado es pecado, es todo por igual, no podemos poner pecado grande y pecado chico. Lo que vale ahí es el arrepentimiento. Por nosotros podemos pecar. Hay Sí. mucha gente que ha pecado, ha sido homicida, ha matado, ha violado, sí, Y pero ha también llegado un arrepentimiento, hay porque gente que ha matado sí, espiritualmente a otra persona, dando mal testimonio y hablando de la persona, y lo mata espiritualmente. sí, sí, Que otra manera de matar sin espada, ni claro. cuchillo, ni nada. Pero Yo a veces creo que la violencia espiritual es la peor que nos puede pasar. sí, Cuando nosotros somos violentados o abusados espiritualmente, engañados, que nos dicen que no somos salvos, que nos dicen que tenemos que hacer obras para ser salvos, y uno tiene esa carga que dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Si todo lo que hago lo hago mal, me voy al infierno. Y pensamos y pensamos y pensamos que nos vamos al infierno. Y lo digo por propia experiencia, porque a mí me ha pasado. Yo tengo 64 años. Y yo a los 23 empecé a buscar a Dios y estuve más de 40 años pensando que me iba al infierno por doctrinas erróneas. Gloria a Dios, que perseveré en buscar la verdad, perseveré en buscar la verdad. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios. ¿Mm? Entonces yo al que enseño. Y acá, por Academia Cristo, en la calle, tenemos un grupo los domingos, que ahí está Eva ahora también, y está Graciela, que tenemos los domingos. Les invito si quieren participar los domingos eh, a las hora argentina a las 10 menos cuarto, pero si alguien quiere participar, trabajamos con el método de las 4C, somos todas iguales, ahí no hay ninguna maestra, todos participamos y enseñamos y aprendemos para unirnos, para seguir predicando el Evangelio, para seguir aportando y nos escuchamos y hablamos y la palabra como se interpreta a sí misma y es viva y poderosa, cada domingo nos deja una enseñanza nueva a todas, porque no dejamos de aprender la palabra de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender. Todos los días la palabra nos habla, nos enseña, nos exhorta y nos va llevando y nos va llevando. Y nosotros, si somos humildes y mansos, la tomamos. Si somos rebeldes, bueno, el Señor nos va a volver a mostrar hasta que aprendamos. ¿M? Porque así somos, pero damos gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, ¿m? Damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que es tremendo, sí, lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero el Señor decía, van a tener aflicciones en este mundo, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Bueno, pero los niños desobedientes en la antigüedad los apedreaban, porque eran rebeldes. Hay que educarlos, enseñarles y amarlos a los niños. Hay que enseñarles también que sean obedientes en lo posible, pero de chiquititos, no darle todo lo que quieren y cuando son grandes ya les quieren cortar todo lo que lo han mal enseñado y después no saben qué hacer con los niños. Así que el problema es más de los padres que de los niños. Y las Fuerzas Armadas también. ¿M? Un soldado también es representante del país y es defensor y está puesto por Dios también. Cualquier soldado, ¿m? que esté bajo las Fuerzas Armadas de un país y llegado el momento tiene que ir a la guerra y bueno, si puede evitar de matar, mejor, pero si tiene
que usar sus armas en defensa de la soberanía de su país está respaldado por Dios también. ¿Mm? Así que todas estas cosas están aprobadas por Dios, están puestas por Dios, pero también hay que usar la conciencia. Nosotros tenemos conciencia y tenemos la ley en nuestro corazón y sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que podemos evitar y lo que no podemos evitar. Y siempre en oración y buscando de la palabra de Dios vamos a salir adelante. Vamos a tener problemas, dificultades, pero busquemos en oración y Dios nos ayuda. Bueno, preguntas, comentarios sobre el tema que hablamos. Si quedaron dudas, aprovechen. Tenemos 10 minutos más, podemos usar 15 minutos más para hacer sus comentarios o preguntas sobre el proyecto final, sobre los dos mandamientos que vimos hoy. Las escucho. También quiero compartir que hoy estuvimos hablando antes de la grabación para las hermanas que miran la grabación y llegado el momento de hacer el proyecto final. Si no lo pueden hacer en el PDF o en el Word porque no tienen computadora o no pueden escribirlo en el celular, abren la aplicación y no lo pueden hacer. Lo pueden hacer como si fuera un mensaje a mi WhatsApp. Ponen proyecto final, nombre y apellido completo y país de residencia. Pregunta número 1 y escriban la pregunta y abajo contestan. Pregunta número 2, escriben y abajo contestan. Si se le hace muy largo, me pueden mandar esas 4 primeras preguntas, después me mandan las otras preguntas. La escriben en borrador y después me la pasan a mí en el WhatsApp para que yo pueda poder leer bien, porque si le escriben en un papel con lápiz en manuscrito y le sacan foto, la mayoría de las veces no entiendo la letra. Y se me hace muy difícil. Y son 58 estudiantes que están en vivo y por grabaciones. Así que, por favor, ténganme misericordia y mándenme por WhatsApp si no pueden usar la computadora, porque las voy a tener que llamar y decir no entiendo, no entiendo, se pierde tiempo, muchas respuestas no voy a entender y si no las puedo ubicar por el teléfono, no sé, se las voy a recorregir tal vez como mal. Entonces, evitemos esos problemas porque son muchas. Si no pueden usar la computadora y el WhatsApp, escriban todo en una hoja y después me lo pasan al WhatsApp. 3, 4 preguntas, pues me mandan las 5 preguntas, total, eso queda en mi WhatsApp, yo las tengo agendadas. Por ejemplo, Nidia, me mandas 4, yo miro las 4. Espero que me mandéis las otras 5 porque son 9 preguntas. Miro, leo, corrijo, te pongo mis comentarios y te digo, aprobaste el proyecto final del curso, felicitaciones, Lidia, Dios te bendiga y nos vemos en otro curso. ¿Se entiende? Así no hay ningún problema y pueden hacer todo su proyecto final. El viernes que viene, este viernes, lección 6, porque tuve la dificultad el lunes que estuve sin luz. Así que lección 6 el viernes. Y entrego los proyectos finales en PDF y en Word para que tengan las preguntas. El lunes podemos hablar de las preguntas, si entendieron algo, igual faltan. Vamos a ver más preguntas el día viernes, vamos a ver más preguntas el día lunes y vamos a ver seguramente, vamos a hacer un repaso el día miércoles, que es la última clase. Tienen mi WhatsApp. Si tienen dudas, si quieren preguntar algo, me llaman. No duden. Quiero que aprueben todo su proyecto final. No es difícil. Prácticamente tienen todas las respuestas, porque lo vamos hablando a los temas, los vamos recordando, los vamos repasando. Así que bueno, pasamos a la bendición y las despido para que descansen y mañana tienen grabación
y tarea para el día viernes. Bueno, vamos a la bendición. Pero antes le quiero dar las gracias a todas por sus aportes, por estar, es un grupo realmente muy aplicado, tiene conocimiento de la palabra. Muchísimas gracias, las felicito a todas. Así que sigan adelante, que van muy bien, sigan estudiando, sigan participando. Bueno, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, queridas amigas, hermanas, Dios las bendiga, que tengan un buen descanso. Nos vemos el viernes, si así Dios lo permite. Y ya saben, con toda la confianza, pueden mandarme las preguntas que desean, las dudas que tengan a mi WhatsApp. Gracias, Hola, profesor. Sach. Amén, buenas noches, maestra, y buenas noches Hola, para todas. bendiciones, Buenas hermana. gracias. Hola, Ahí, ahí, maestro. ahí Hola, está ¿Cómo están? nuestro pastor Sach. Dios le Hola, Sí, profesor. bendiga. solo Hola, estuve profesor. el último minuto. Bendiciones, Sí, espero que estén Acá muy los bien. amo de México. gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, mis amores, mis amigas amadas, Dios las bendiga y que tengan un buen descanso. Vamos a dejar de grabar, si no vamos a tener la grabación hasta mañana. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones, linda Bendiciones, noche. gracias.